Bienvenido al canal. Acá no vas a ver cantidad, sino calidad. Vídeos reales, con buen contenido y sin copiar a nadie. Si eso es lo que buscas, suscríbete y quédate. Casi 3 meses desde la llegada, al finalizar su último día de contrato de trabajo, Tanya ayudó a ordenar el último papeleo que encontró. La mayoría eran documentos que se habían colado en su limpieza original. Luego se aseguró de que los niños, Yamada y Mine, pudieran hacer cálculos más avanzados. Una vez terminada la última tarea del día, cerró la oficina y ayudó a cerrarla por la noche. Se dirigió al mercado, buscando el agradable ambiente del comercio de fondo para poder pensar. Finalmente, llegó el momento de decidir si se quedaba en los 50 o se dirigía a los distritos centrales. Pensó que tomaría tiempo, ya que ambas opciones tenían sus pros y sus contras. Quedarse en los 50 significaba tener la oportunidad de ser un pez gordo en un estanque pequeño. Podría llevar tiempo, pero eventualmente podría lograr sus objetivos con las estrategias de inversión adecuadas. Dado que su objetivo era construir una ciudad tecnológica que ayudara a modernizar esta sociedad medieval, estaba segura de que podría conseguir ese capital. Las ventajas de quedarse eran numerosas, y no se le ocurría ninguna razón para irse basándose únicamente en algo negativo. Bueno, había una. Ser la líder de una organización significaba que si algo salía mal, todo le caería encima. No tendría apoyo si algo salía mal y podría acabar como una mendiga sin hogar si alguien se le adelantaba en el concepto de ciudad tecnológica. En Central, por otro lado, se le ocurrían algunas razones para no ir. El largo camino hasta allí significaba que probablemente le quedarían un par de meses más de viaje. Sería un pez pequeño en un estanque grande, con su habilidad posiblemente escondida entre cientos de otros solicitantes, pero, por otro lado, tendría una vida más cómoda y con menos problemas y entraba en los segadores. Como simple agente de los segadores, no creía tener tantos problemas como alguien en la cima de la jerarquía. Claro que estaría en el ejército, pero por la descripción de Matsumoto, era más bien una unidad ceremonial con cierta cantidad de expediciones para lidiar con bandidos. Su encuentro con Matsumoto fue muy fortuito. Ahora tenía contacto en el rango superior, aunque no estaba segura de a qué nivel. Cuando Matsumoto mencionó su rango, inicialmente lo tradujo mentalmente como teniente. Sin embargo, pensándolo mejor, se dio cuenta de que también podía traducirse como vicecapitán. Eso indicaba una estructura militar menos rígida que la del imperio. También significaba que Matsumoto ocupaba un alto cargo y era una buena amiga. Con una amiga tan alta en el rango, posiblemente podría alcanzar una posición segura y tranquila en cualquier núcleo logístico que tuvieran los segadores. Posiblemente también tendría acceso al mundo moderno. Tenían acceso al mundo de los vivos gracias a su nueva conexión. Dudaba que con ese acceso no trajeran tecnología moderna, probablemente no mucha ahora mismo, ya que creía que era muy probable que estuviera en los años 80, pero en 20 años la revolución digital estaría en pleno auge. Sospechaba que para entonces, computadoras, teléfonos y otras tecnologías se abrirían paso a este mundo. Lo cual, pensándolo mejor, podría socavar sus actividades aquí. Una Apple estatal sería una competencia que la dejaría en una casa de pobres más rápido de lo que tardó en morir en su primera vida. Por otra parte, si iba a Central, podría comprender mejor el mundo. Claro que tenía muchas ideas sobre cómo funcionaba el mundo, pero hasta hacía poco, creía que la única forma de volver al mundo de los vivos era morir. Si existía una forma de viajar entre mundos que pudiera significar casi cualquier cosa, ¿podría haber más mundos ahí fuera? ¿Habría alguna forma de volver al mundo de los vivos sin tener que morir? ¿Era esa una opción de jubilación tras cierto tiempo de servicio en el GOTY 13? Preguntas para las que no tenía respuesta, pero que la esperaban en Central. Al llegar al mercado, el sol se ponía al caer la noche. Decidió que ambas opciones tenían potencial. El pueblo era un camino largo y seguro que eventualmente la llevaría al éxito, siempre que no ocurriera nada imprevisto. Central era una opción más segura y posiblemente más rápida, pero, por lo que sabía, habría problemas que aprendería que podrían impedirle ascender a una posición segura en la organización. Potencialmente, podría ir hasta Central y regresar a los 50 si no había nada que valiera la pena. En lo que a ella respectaba y sabía, no había ninguna regla que le impidiera viajar a donde quisiera. Y, de nuevo, tenía una esperanza de vida medida en siglos. Para la mayoría de la gente era difícil pensar en su vida dentro de una década.
Intentar averiguar qué hacer con el resto de la vida cuando se tenían al menos 300 años potenciales no era un concepto fácil de comprender. Con su arma de asta al hombro, atravesó el mercado en dirección a su restaurante favorito. Planeaba tomar algo y comer algo antes de irse a su apartamento alquilado a dormir. Estaba a punto de llegar al centro del mercado cuando oyó un grito. No era el de un niño ni el de un animal asustado, ni siquiera el de una reacción de sorpresa. Lo que oyó tenía su origen en el campo de batalla del frente del Rin. Hombres o mujeres que sabían que estaban muertos, pero lanzaban una última y sangrienta súplica de auxilio. Como si se hubiera activado un interruptor, los habitantes del pueblo a su alrededor comenzaron a correr presa del pánico hacia sus casas. Una campana empezó a sonar desde una torre cercana. Bajó su arma de asta del hombro y miró a su alrededor confundida. Vio a unos guardias corriendo hacia el extremo norte del mercado y se preguntó qué había causado el pánico. Entonces, medio humano fue arrojado desde el norte, estrellándose contra varios civiles y un carro de carga. Impulsada por un instinto innato en el imperio, se movió para evitar que más ataques alcanzaran a los civiles, con una breve preocupación por lo que pensarían sus comandantes si no ayudaba, anulando su buen juicio mientras se abría paso hacia el extremo norte del pueblo. Abrirse paso entre la multitud que huía reveló algo que quebró su comprensión del mundo. Frente a ella, varios guardias del pueblo con sus lanzas intentaban forzar a una bestia enorme que parecía un gorila con esteroides, con brazos adicionales y una máscara de calavera por rostro. Tenía un agujero limpio que le atravesaba el pecho, pero eso no parecía haber disminuido su poder. Estaba masticando a una pobre mujer que, por su aspecto, estaba muerta o en estado de shock, mientras usaba a otro hombre como maza improvisada. El monstruo golpeó a un guardia, enviándolo a través de la pared de un edificio cercano. Parecía ser el comandante de la unidad, ya que los demás guardias parecían vacilar ante su pérdida. Mirando por encima del hombro, vio venir a más guardias, pero la evacuación de civiles les impedía avanzar. Al mirar atrás, vio que uno de los guardias que había estado sosteniendo la línea que impedía el avance de la bestia corría hacia ella presa del pánico. Si la bestia rompía la moral de la línea de lanzas, nada se interpondría entre ella y ella. Con un giro de su asta, golpeó el extremo del palo hacia arriba y golpeó al hombre que corría en las entrañas. Este cayó al suelo y ella giró el extremo puntiagudo hacia arriba. El próximo que intente pasar por mi lado por sí solo se llevará el extremo puntiagudo, dijo, adoptando su voz de sargento instructor para imponer cierta autoridad a los guardias. Parecía haber funcionado cuando los hombres dejaron de vacilar y los 5 hombres restantes se concentraron en el problema frente a ellos, pinchando a la bestia para intentar ahuyentarla. La bestia, por su parte, golpeó a uno de los soldadores de lanza contra un puesto de cocina cercano. Cuando los guardias no corrieron, se centró en ella. Los ojos rojos de la bestia brillaban en el oscuro agujero vacío de la máscara mientras la observaba. Lo que vio allí la preocupó, había alguna forma de inteligencia en ellos, no la insensatez que esperaría de la forma monstruosa. La bestia la observó por un momento antes de que su ojo se fijara en algo a su lado, luego la bestia dejó escapar un grito horrible y arrojó al hombre que había estado usando como maza hacia ella. Se vio obligada a esquivar al hombre golpeado y sangrante mientras volaba, obligándola a apartar la vista de la criatura. Al momento siguiente, miró hacia donde había estado la bestia. Había cambiado de postura y se precipitaba a través de la línea de lanzas, cargando contra ella, preparando un puño masivo para atacar. Apuntó su arma de asta, calculando el mejor ángulo para atravesar el cuello de la bestia con una espada. Cuando alguien más entró en la pelea, Matsumoto aterrizó frente a ella, cortando el brazo de la bestia con su espada y obligándola a retroceder un paso. Adoptó una postura defensiva con su espada y, sin siquiera saludar, Matsumoto dijo: «Corre, Tanya, ve a un lugar seguro, el hueco siente tu presión espiritual y te persigue». Un odio absoluto cruzó por la mente de Tanya mientras asimilaba esta información. ¿Era este el cobarde plan de ser 10º? ¿Dejarla indefensa en un mundo mientras olía a una cena de 3 platos para monstruos que no deberían existir? Una pregunta para otro momento, si esa entidad parasitaria volvía a mostrarse. Por ahora, solo asintió y corrió hacia el otro extremo del mercado con la esperanza de escapar de la batalla que se avecinaba. No era su trabajo luchar contra monstruos, y Matsumoto debía ser la autoridad en la materia. Caramba. Incluso le había puesto nombre. Al recordarlo, recordó que Matsumoto había mencionado que cazar monstruos era parte de su trabajo.
En aquel momento supuso que se refería a bandidos, pero ahora los comentarios que había oído de ella y de otros durante los últimos meses cobraban más sentido. Corriendo tan rápido como pudo, llegó a tiempo de pasar la guardia mientras formaban una doble línea de lanzas para impedir que la bestia avanzara en su dirección. Una vez allí, se tomó un momento para respirar, oyendo el choque de espadas contra la carne terca, y luego se dirigió a su apartamento. Tomó calles secundarias para evitar las calles abiertas donde, si el monstruo conseguía pasar a Matsumoto, no tendría ningún problema en saltarle encima. Usando la llave que Morinaga le había dado, abrió la puerta del edificio donde él permitía que se quedaran sus trabajadores. Luego, Kilt la cerró tras ella con un suspiro de alivio. Subió silenciosamente las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba su apartamento. Estaba a punto de llegar al rellano superior y a su puerta cuando la pared trasera del edificio estalló en palabras hacia ella. Arrojada escaleras abajo por los escombros, usó un hechizo de escudo para recuperarse unos 30 centímetros antes de tocar el suelo, evitando daños graves. Recuperándose rápidamente, apuntó con su asta hacia el agujero ahora abierto en la pared, donde una criatura ridícula que parecía tener serpientes por brazos y otra máscara blanca sobre la cabeza estaba haciendo su entrada. La criatura se deslizó sobre un par de colas hacia el edificio, como si estuviera olfateando el aire buscándola. «Señorita de Gurechaz, ¿está todo bien?», preguntó una voz desde el pasillo frente a ella, obligándola a bajar la vista. Vio que Yamada había abierto la puerta del apartamento de los niños para averiguar qué había pasado. «Entra ya», ordenó Tanya, moviéndose rápidamente para bloquear al monstruo. El monstruo, al oír al niño, disparó uno de sus brazos de serpiente hacia el primer piso, buscándolo. Tanya atacó a la criatura sin ningún efecto. Su asta rebotó en la piel, lo que solo provocó que se girara para mirarla. Pero en este caso, ese era su objetivo. No podía dejar que el monstruo fuera tras los niños. Técnicamente, seguían bajo su cuidado hasta que terminara el día, y si la criatura realmente la perseguía, se podía asumir que solo estaba allí porque ella estaba allí. Los niños tenían un futuro brillante en el mundo laboral y no iba a dejar que murieran porque Ser Décimo hubiera decidido arruinar su vida una última vez. El brazo de serpiente izquierdo de la criatura salió disparado hacia ella, pero Tanya lo bloqueó con un hechizo de escudo. El brazo derecho vino después y logró meterle su arma de asta en la garganta, pensando que el ataque le causaría daño interno. Sin embargo, esto aparentemente no sucedió, ya que la cabeza de la serpiente mordió la asta y entró en un tira y afloja con ella. Al no poder desengancharla tirando de la asta, la bestia la azotó hacia un lado y la empujó contra la pared. Se vio obligada a soltarse o ser utilizada como una bola de demolición contra la pared del apartamento del niño. Alejándose del muro a trompicones, buscó la espada que llevaba en el costado con el brazo derecho, planeando simplemente cortarla con la esperanza de que funcionara. Desafortunadamente, la bestia no estuvo de acuerdo con su intento de desenvainar la Zanpakuth. Extendió el brazo y la mordió profundamente en el antebrazo derecho, tirándola hacia arriba antes de lanzarla contra el techo, causando un derrumbe parcial del techo de madera debilitado. Sangrando profusamente por el antebrazo y con la cabeza dando vueltas por un vuelo imprevisto, intentó salir de los escombros. Descubrió que la mayor parte de su cuerpo no respondía. El dolor y el daño se acumulaban hasta que le costaba moverse. Mientras luchaba contra el cansancio muscular para moverse, la criatura se deslizó por lo que quedaba de la escalera hacia ella. El monstruo con forma de hidra venía a por ella y, en ese momento, esta lucha iba a ser demasiado difícil para ella. Ya estaba lanzando su hechizo más fiable para esta situación. Aunque al ritmo actual, no lo activaría con la suficiente rapidez. Con numerosos silbidos, levantó la vista y vio al monstruo encabritándose, listo para atacar y rematarla. Entonces detectó una acumulación de magia detrás del monstruo, proveniente del agujero en la pared rota. Bakuduno. Sai, gritó una voz femenina y los brazos del monstruo se cerraron a la fuerza tras él. Mirando más allá del monstruo, tuvo tiempo de ver a una chica de cabello negro de pie en el agujero en la pared antes de que su hechizo se completara. Uno de los hechizos que aprendió a usar durante su tiempo en el ejército imperial estaba destinado a ayudarla a lidiar con el dolor y aumentar su alerta. Aunque a menudo lo comparaba con una dosis de metanfetaminas, tenía una amplia gama de efectos secundarios que llegó a conocer con los años. La risita que escapó de sus labios al incorporarse era absolutamente normal. La falta de cuidado de la sangre que corría por su brazo hacia su espada mientras la desenvainaba simplemente no valía la pena preocuparse más allá de los medios útiles para colocar una espada mágica.
la mirada de locura en sus brillantes ojos azules, mientras miraba a la ahora indefensa Hydra era solo la adrenalina que bombeaba por sus venas. Rukia Kuchiki, de la 13ª División, había llegado a la ciudad de Fujiwara la tarde del día anterior, agotada. Había pasado una semana buscando huecos que acechaban en la campiña. Lo primero que hizo esa mañana fue reunirse con el teniente Ranjiku Matsumoto para hablar sobre la búsqueda de huecos y qué los había atraído. Personalmente, desconocía qué los había llevado tan lejos en la sociedad de almas, pero Matsumoto le había explicado que había un nuevo segador de almas en potencia en la ciudad, con una gran energía espiritual, y esa podría ser la razón. Encajaría en su patrón de caza hasta cierto punto y tendría más sentido que simplemente invadirla, ya que podían hacerlo. Tras recopilar la información, creen que había 3 huecos en la zona, y que el número y la ubicación de los ataques no eran más de 3. Pero hasta el momento no habían podido atraparlos en campo abierto. El monstruo siempre huía de la zona cuando atacaban. Cuando no atacaban, las bestias huecas también mantenían un perfil bajo y solo atacaban lugares a los que los segadores de almas no podían llegar rápidamente. Rukia y Ranjiku habían estado discutiendo posibles maneras de atraer a la bestia dentro de un restaurante cuando comenzó el ataque. La presencia del hueco les fue anunciada claramente por su presión espiritual antes de que comenzaran los gritos. ¿Qué demonios está pasando?, dijo Ranjiku, incorporándose de su silla lo suficientemente rápido como para que ésta se cayera. ¿Puede que el hueco haya decidido que ya no espera más y esté haciendo movimientos contra su objetivo?, preguntó Rukia mientras colocaba la mano en la empuñadura de su espada al levantarse de la silla. Maldita sea, Van Trastanya, esa niña no sabrá cómo luchar contra los huecos, será mejor que salgamos a buscarlos y los acabemos antes de que el pueblo sufra demasiado daño, dijo Ranjiku, desenvainando su espada y saliendo del edificio a toda prisa. Rukia intentó seguir de cerca a Ranjiku. Sin embargo, Ranjiku fue más rápido y saltó a algunos de los puestos más robustos del mercado, esquivando a la multitud que intentaba escapar de los gritos. Rukia no logró salir del caos hasta que, momentos después, oyó a Ranjiku gritarle a alguien que se alejara. Vio a una chica rubia con uniforme militar corriendo junto a una fila de guardias locales que formaban un muro de lanzas con la esperanza de detener a la bestia. Sintió que la chica emanaba energía, así que debía ser de quien Ranjiku había hablado. Al volverse hacia el centro del mercado, vio que Ranjiku luchaba contra un monstruo parecido a un gorila. Su espada, encontrando puntos débiles en su defensa, le arrancó rápidamente varias manos con destellos. Estaba a punto de lanzar un golpe final cuando otro monstruo irrumpió por el costado de un edificio y la devoró. Era más bien una criatura reptiliana con brazos cortos y una cabeza enorme. Ranjiku logró esquivar al tiranosaurio hueco y retrocedió hasta donde estaba Rukia. 2 de los 3 están aquí, ¿qué probabilidades crees que hay de que el tercero haya ido a por la chica a la que le dije que corriera? Ranjiku exhaló un suspiro de desprecio. Menos mal que parecían planear este ataque con ella como objetivo, afirmó Rukia. Entonces mejor no apuesto en contra, ayuda a eliminar al simio y luego me encargaré del lagarto mientras vas a ver cómo está, dijo Ranjiku, preparando su espada para atacar. Rukia asintió y se movió a la izquierda del simio, mientras que Ranjiku se movió a la derecha del dinosaurio. Ranjiku avanzó primero, corriendo rápidamente hacia el dinosaurio, antes de esquivar a su izquierda y cortar un tercer brazo del enorme gorila. Rukia aprovechó el momento para abalanzarse y despachar su espada, abriendo la cavidad torácica de la bestia y causándole daño suficiente como para acabar con su vida. Tras acabar con el simio, envainó su espada y echó a correr en dirección a la chica. Subió a los tejados para ganar tiempo y tener una mejor perspectiva. Pensando que no podría haber corrido mucho, se abrió al área espiritual y buscó energía errante. Enseguida sintió una llamarada de energía hueca a una cuadra al este y se dirigió hacia allí con rapidez. Al visualizar la ubicación de la energía, vio que algo había abierto un agujero en el costado de un edificio, dejando el segundo piso libre de aire. Aterrizó en la pared abierta pensando que era una posibilidad tan buena como cualquier otra para donde estaban el hueco y la chica. Mirando hacia abajo, vio un hueco moviéndose hacia los restos de una escalera interior en el pasillo. Las chicas parecían estar atrapadas bajo una parte derrumbada del techo y el hueco se movía para acabar con ella. Sin mucho tiempo para desenvainar su espada, cayó hacia atrás sobre Kido, Bakuduno. Sai, los brazos de la criatura fueron forzados tras su espalda impidiéndole moverse para matar. En un humano, un hechizo así sería suficiente y estaría desarmado, pero sabía que el hueco se liberaría en cualquier segundo, así que comenzó a desenvainar su espada. Pero entonces comenzó la risa.
La presión espiritual del hueco fue empujada por una nueva energía cuando la chica que Rukia pensé que estaba incapacitada a pie de las escaleras se puso de pie, sus ojos brillando como zafiro. La chica sacó una espada de su costado y saltó tratando de cortar el centro del cuerpo del hueco. El hueco se liberó y se movió para bloquear la espada, sacrificando una extremidad serpenteante. El brazo, ahora libre, salió volando hacia una pared cercana, donde intentó escabullirse. La criatura serpenteante retrocedió y se dispuso a atacar a la chica con la boca abierta del otro brazo. Pero la chica se anticipó y usó su mano libre para crear una especie de barrera que se formó cuando la boca intentó cerrarse. La barrera se abrió aún más, forzando la boca a abrirse aún más y manteniéndola en su lugar, lo que permitió a la chica acercarse a su lado. Asestó un tajo, cortando la cabeza del brazo restante del hueco. El hueco, al darse cuenta de que ya no tenía brazos, intentó escapar y regresó por las escaleras hacia Rukia. Empezó a desenvainar su espada para prepararse para purificar a la bestia cuando la chica subió corriendo las escaleras, adentrándose en la luz, lo que le permitió ver la desconcertante sonrisa que adornó su rostro al aterrizar sobre el lomo de la criatura y, de nuevo, clavarle repetidamente la puñalada en la médula espinal. «Muere ya», dijo la chica tras la cuarta puñalada, con su espada plateada cubierta de la suciedad del monstruo y su propia sangre. «La mejor manera de matar a un Ollou es destrozarle la máscara y la cabeza», ofreció Rukia. La chica la miró aún con esa sonrisa aterradora. Rukia solo había visto a otra persona con una sonrisa así, y ese era el capitán de la 11ª división cuando consiguió un grupo para luchar contra él en los combates de exhibición que habían comenzado hacía unos años. La chica sacó su espada de la espalda y se levantó, subiendo por la espalda del monstruo gravemente herido. Le clavó la espada en la nuca, la sacó por delante y la movió un poco hasta que la máscara del otro lado se rompió. Con la sonrisa finalmente desvaneciéndose, la chica sacó la espada y bajó las escaleras para recuperar un arma de asta mientras el cuerpo del Ollou se disolvía. Se dieron la vuelta, subieron las escaleras y luego, mirando a Rukia, preguntaron: ¿conoce a algún médico? Me lastimé el brazo gravemente en esa pelea. Dijo que al levantar su extremidad se revelaron algunos cortes profundos y desagradables de los colmillos del monstruo. También podría necesitar revisar y asegurarme de que no he sido envenenada. La chica continuó mirando a la criatura con forma de serpiente. Yo conozco algunos kidos sanadores que deberían ser útiles con eso, ofreció Rukia antes de preguntar cómo usaste un kido barrera sin el canto apropiado. La chica la miró confundida por un momento antes de que finalmente dijera años de práctica, aunque no creo que sea tan efectivo como lo sería si supiera el canto real. Es algo que tendré que investigar. Empujó la puerta de un apartamento y dijo: tengo algunos suministros médicos aquí, ¿te importaría ayudarme a recomponerme? Rukia asintió y la chica la condujo al apartamento. Mi nombre es Tanya von de Gurechav. Supongo que eres una segadora de almas, así que debes ser colega de la señorita Matsumoto, dijo, con los ojos aún brillantes mientras sacaba varios suministros médicos de su mochila y los colocaba sobre la mesa de la sala principal. Sí, a veces trabajamos juntas, pero ella es de la 10ª división y yo de la 13ª, Rukia Kuchiki. Mucho gusto, Rukia, y gracias por lo que hiciste allí. Si no me hubieras dado ese momento, esa pelea habría sido mucho más sangrienta, dijo Tanya, desabrochándose el abrigo antes de dejarse caer al suelo. Luego se sentó en la silla junto a la mesa. Tanya se concentró en reprimir el dolor de su brazo herido mientras la chica segadora de almas trabajaba. Su suposición anterior sobre el mundo tenía que ser desechada, ahora lo sabía. Si los ataques de monstruos eran algo con lo que tendría que lidiar debido a su mayor cantidad de energía espiritual, no podía quedarse en los 50. Su mejor oportunidad de supervivencia era central, allí al menos tendría segadores de almas cerca para luchar contra ellos si lo intentaban. Pero ¿qué opciones tenía si iba allí? Ahora tenía contactos en Grote y 13, pero le disgustaba la idea de limitarse a organizaciones que luchaban contra criaturas como esas a diario. Matsumoto había dicho que la mayor parte de su trabajo era papeleo, aunque tal vez si llegabas lo suficientemente lejos en los rangos era algo de lo que no te preocuparas. Rukia, ¿con qué frecuencia mueren los segadores de almas luchando contra esas cosas? Preguntó Tanya, mirando hacia la puerta donde apenas podía ver lo que quedaba de la bestia. ¿Los Ollous? Sucede, pero no a menudo. Si un segador se mantiene fiel a su entrenamiento y se concentra, o se enfrenta a ellos con una fuerza abrumadora, debería ser capaz de matar a un Ollou antes de que su vida corra peligro, dijo la chica de cabello negro, terminando de ajustarse las vendas del brazo. Así que los segadores recibían un entrenamiento especial y un interesante avance.
Dime, ¿los segadores tienen reglas anti-inversión? Preguntó, considerando sus opciones. No lo creo, lo más parecido que he oído es que las reglas impiden que la Central 46 se inmiscuya en los asuntos de las familias nobles, dijo Rukia, limpiando y vendando una herida en el brazo. Ah, así que a los nobles se les daba más margen de maniobra para salirse con la suya. Tenía que investigarlo más adelante. Estaba segura de que su voz no significaría nada en su reglamento, pero quién sabe qué podría encontrar investigando un poco. Por ahora, sin embargo, tenía lo que necesitaba. Con un gruñido, se levantó de la silla justo cuando Rangiku Matsumoto apareció por la puerta abierta. Maldita sea, Rukia, dejaste un desastre ahí fuera. ¿Qué tan difícil fue matar al último Oyou? Preguntó en tono juguetón. Yo no maté al último, lo hizo Tanya, dijo Rukia, asintiendo hacia ella. ¿Ella lo mató? Maldita sea, Kid, eres un cazador de Oyous nato, dijo Matsumoto sonando bastante alentador al respecto. Parece que sí, y como mis opciones parecían haber sido limitadas por el destino, tendré que aceptar tu oferta de la academia cuando llegue a la central. Matsumoto parecía muy feliz con sus palabras. Por ahora, sin embargo, siéntete libre de usar mi sala de estar para recuperarte de tu pelea. Voy a tomar una siesta de 8 horas antes de comenzar mi viaje mañana, dijo Tanya antes de usar su arma de asta como bastón para llegar a la puerta de su área de dormir. Tras abrir la puerta tras ella, entró tambaleándose antes de cerrarla. Luego se acercó a su saco de dormir y se tumbó encima. Con cuidado, se quitó la espada del costado para comprobar algo que creyó ver durante la pelea. La transmutación que se había estado produciendo había terminado después de que ella deslizara la hoja a través de la cabeza del hueco. La hoja de plata seguía siendo de origen katana, pero la empuñadura se había transformado por completo en un sable de estilo europeo, no en un sable de caballería cualquiera. La empuñadura era idéntica al sable ceremonial que el Kaiser le había dado por su servicio en el frente oriental. Debido al uso continuo de plata y mitril en algunas descripciones de sus hazañas, el Kaiser encargó la protección de los nudillos, y la empuñadura brilló hasta el punto de que podría confundirse con plata. Pero las similitudes iban más allá. La imitación se reducía a unas pocas modificaciones que había realizado para un mejor uso en el combate de magos. ¿Por qué había sucedido eso? Era una pregunta que necesitaría respuesta. Y tendría que preguntar a los segadores de almas sobre estas espadas al día siguiente. Hasta entonces, necesitaría descansar y recuperarse. Dejó la cuchilla junto a su cama, cerró los ojos y comenzó a soñar. Nota del escritor anterior. Bueno, empecé el sábado, terminé el jueves y me tomé mi tiempo. Espero que la calidad haya mejorado. ¿De qué hablar? Me preocupa cómo le irá a la gente con este capítulo. Creé un grupo de mensajes privados beta si te interesa ayudarme a mejorar el capítulo anterior, con la esperanza de aprender a hacerlo mejor y así mejorarlo en el futuro. Escríbeme por mensaje privado y te incluyo si te interesa. Refugeinaps ya ha hecho la beta de los capítulos 1 y 2, y al capítulo 3 solo le falta un último detalle antes de unirse a los 1 y 2. Por favor, comenta, revisa y, en general, disfruta. Tanya no esperaba volver a ver a los segadores de almas en su viaje a Central. Había asumido que estarían demasiado ocupados arreglando el lío con los políticos de Fujiwara como para preocuparse por ella. Pero al acercarse a su restaurante favorito para tomar un café para el camino, vio que Rangiku la estaba esperando. Señorita Rangiku, dijo Tanya, sentándose frente al segador e indicando a una de las camareras que le trajera el café. Hola, Tanya, veo que te sientes mejor, dijo Rangiku, sentada allí con su propia taza. También cómo se puede estar cuando se sabe que los monstruos son reales y quieren comerte a ti en particular, reflexionó mirando la manga destrozada de su abrigo. Sí, pensé que te preocuparía, pero estoy aquí para solucionarlo. Rukia se quedará unos días para asegurarnos de que consigamos a todos los Oyous. Lo que significa que puedo ayudarte a volver a Central, proclamó Rangiku con orgullo. Tanya asintió. No estaba en condiciones de negarse. También sospechaba que aquí había algún tipo de reclutamiento. Tendría sentido si las divisiones no fueran tan jerárquicas como las del ejército real, como había llegado a creer. En ese caso, los tenientes y capitanes se encargarían de que los posibles reclutas encontraran el camino a su división. En cualquier caso, más le valía sacarle el máximo provecho a la situación. Si Rangiku quería que se uniera a su división, quizás Tanya podría aprovechar y aprender algo que pudiera utilizar para protegerse o, mejor aún, mantenerse alejada del frente. Mientras la camarera le traía el café, Tanya decidió empezar a recopilar información y a hacer contactos.
Entonces, señorita Rangiku, ¿qué son esas bestias o los huecos, como creía que los llamaba? Rangiku levantó la vista de su taza y pensó un momento, luego se encogió de hombros antes de decir, son almas que no recibieron ayuda de los segadores de almas para morir. Permanecieron demasiado tiempo en el mundo de los vivos después de su muerte por una razón u otra y luego se convirtieron en monstruos que cazan a vivos y muertos. Tanya procesó esta información, sin gustarle la insinuación de que el alma pudiera simplemente perderse camino al más allá y convertirse en un monstruo. La eficiencia que creía que tenía este sistema sobre los seres décimo parecía inexistente considerando eso. Entonces preguntó, entonces, si cazan a vivos y muertos en el mundo de los vivos, ¿cómo llegan aquí? Los huecos tienen la capacidad de viajar entre mundos. Pueden nacer en el mundo de los vivos, pero se asentarán en Hueco Mundo. Un reino intermedio entre la sociedad de almas y el mundo de los vivos. A menudo viajan a la tierra de los muertos o de los vivos para cazar. Rangiku dijo antes de beber su bebida. Tomando un sorbo del suyo, pensó cuidadosamente en su siguiente pregunta. Había otros mundos que considerar ahora, y enemigos que considerar. Sin embargo, si los habitantes de Hueco Mundo eran tan bestiales como los que había visto hasta ahora, podrían descartarse como una amenaza militar que podría llevarla a otra zona de guerra. Entonces hay 3 mundos, dijo, buscando más información. Básicamente, algunos científicos de la 12ª división argumentarán que hay más mundos, pero esos mundos no son una preocupación real para un segador de almas más allá del infierno, dijo Rangiku. ¿Existe el infierno?, preguntó Tanya, sorprendida por esta revelación. Sí, aunque no creo que nadie sepa qué sucede allí, solo sé que algunos de los huecos más desagradables que he visto también eran humanos desagradables y cuando fueron asesinados, sus almas fueron arrastradas al infierno, dijo con naturalidad. Entonces, cuando maté a ese hueco ayer, ¿no maté el alma?, preguntó Tanya, intentando confirmar su nueva comprensión de cómo funcionaba la muerte allí. No, algún día aparecerán en la sociedad de almas, aunque probablemente no tengan recuerdos del tiempo como Oyou. Al menos, si alguien a quien purifiqué tenía recuerdos, nunca me buscó para agradecerme, dijo la teniente antes de terminar su bebida. Tanya asintió. Aunque eso no cambiaría sus acciones, era alentador saber que les hacía un bien a todos, incluido al monstruo, al matarlos. Así que una pregunta, Tanya, preguntó Rangiku mirándola. Rukia dijo que parecías un poco obsesionada con la batalla cuando luchaste contra el Oyou. Tanya reflexionó un momento para articular con cuidado su respuesta, ya que parecía haber dado la impresión de no tener control en una pelea. Era una reputación que Tanya preferiría no labrarse, ya que podría ser un obstáculo para encontrar un trabajo tranquilo. Ah, eso. Eso es lo que me han hecho creer que llamarías un Kido, lo que me permite levantarme después de recibir una paliza. Tiene algunos efectos secundarios que pueden malinterpretarse como locura de batalla, pero te aseguro que tenía el control total. Sí, eso era otra cosa que molestaba a Rukia. ¿Cómo conoces así a Kido?, preguntó Rangiku. Alemania tenía muchas sociedades secretas dentro de su ejército. Me incorporaron a un grupo que experimentaba con hechizos para usos en el campo de batalla. No tuvimos éxito a la larga y la mayoría de los miembros de mi sociedad fueron aniquilados durante la guerra, ya que eran propensos a correr riesgos innecesarios. Una mentira, pero era una en la que Tanya había estado trabajando durante un tiempo. Esperaba que eso explicara la aparición de más miembros de su batallón. Bueno, a la larga ese conocimiento de hechicería te será útil si es comparable a Kido, dijo Rangiku, jugando con su taza, antes de comentar. Veo que tu Zanpakuto terminó su sintonización. Nunca había visto una con la apariencia de una espada europea sin estar en su estado liberado. ¿Estado liberado?, preguntó Tanya, preguntándose a qué se refería Sulreaper. Las Zanpakuto tienen estados de liberación que otorgan a sus usuarios habilidades especiales y cambian su forma general, explicó el segador de almas. Interesante, ¿cómo se libera una Zanpakuto?, preguntó Tanya, queriendo obtener el control total del arma lo antes posible. Bueno, eso depende de ti, o bueno, del trocito de tu alma que ahora está unido a la hoja, dijo Rangiku. ¿Un trocito de mi alma está unido a la hoja?, preguntó Tanya, tratando de descifrar cómo funcionaba eso. ¿No era ella su alma? ¿Cómo podía parte de su alma ser ahora parte de la hoja? No tenía mucho sentido para ella. ¿Era alguna forma de misticismo segador de almas? Sí, tu Zanpakuto tiene una parte de tu alma, o podrías decir que es parte de tu alma ahora y esa parte del alma creará lo que se llama un espíritu de espada.
Y es con este espíritu de espada con el que tendrás que lidiar para liberarlo, explicó Rangiku como si una espada adhiriéndose a tu alma fuera algo normal. Oh, eso no debería ser tan difícil entonces, dijo Tanya en voz alta pensando que, fuera lo que fuese este espíritu de espada, sería tan razonable y lógico como ella, como mínimo. Rangiku rió entre dientes y dijo, cariño, nunca es fácil. He tenido mi espada durante mucho tiempo, no preguntes cuánto tiempo exactamente, muchas gracias, y solo he logrado la primera liberación. No tomes tu espíritu a la ligera. Incluso el más agradable de ellos te hará trabajar por el poder. Tanya asintió, teniendo en cuenta el consejo y la mayor experiencia de Rangiku. Supongo que si es una parte de mi alma la que explicaría por qué se ve tan europea, tenía una espada ceremonial muy similar a cómo resultó esta Zanpakuto en diseño. La espada debió haber tenido algún tipo de lugar especial en tu corazón entonces, o una parte de ti sintió que significaba algo, sugirió Rangiku. No estoy segura de eso. En realidad era solo una herramienta, además de ser un regalo del Kaiser, dijo Tanya distraídamente pensando en qué podría significar la elección de diseño de la espada, antes de preguntar. En fin, supongo que me enseñarán lo básico de la liberación en la academia que mencionaste hace unos días. ¿Sí? Te enseñarán lo básico del combate de Soul Reaper y cómo liberar tu arma, pero no creo que sea fácil entrar en la academia. Quizás pueda recomendarte, pero tendrás que lograrlo por tu cuenta, agregó Rangiku. Personalmente, no lo cambiaría por nada del mundo, respondió Tanya mientras interpretaba la señal. El favoritismo estaba permitido en la academia, pero estaba mal visto. Necesitaba elevar su valor como futura empleada para obtener el respeto debido al salir. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando la teniente se le adelantó, haciendo una propia. Entonces, teniente coronel, ¿cómo logró alcanzar ese rango siendo tan joven? Trabajaba en logística, pero tenía buena cabeza para la estrategia y la táctica. Escribí varios trabajos que mis superiores tomaban y reescribían, atribuyéndose el mérito, mientras me ascendían para mantenerme callada. Tarde o temprano, uno supera a sus contemporáneos y terminé al mando de 1 o 3 batallones. Si no hubiera tenido al noble Bon en mi nombre, probablemente no habría podido lograrlo. Otra serie de mentiras. Tanya preferiría no tener que engañar a Rangiku de esta manera, pero explicarle la teoría del multiverso sería un dolor de cabeza tan temprano en una relación laboral. Había una gran diferencia entre mundos interconectados con un sistema mágico aparentemente interconectado y un mundo humano completamente diferente con un sistema mágico igualmente diferente que funcionaba por sí solo. Mejor evitar el tema hasta que se hubiera establecido firmemente entre los lugareños como una persona muy lógica y razonable, para que no la malinterpretaran como loca. ¿Cuánto dura el plan de estudios de la academia? Preguntó, intentando recabar más información. Depende del estudiante. Si eres bueno, terminarás en 1 año. Si tienes mala suerte, serán 6 años o más, respondió Rangiku. Tanya dejó su taza de café y asintió. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Preferiría no perder unos años en clases de refuerzo. Sería bueno evitarlo, personalmente preferiría tenerte libre para celebrar tu graduación que estar estancada leyendo historia de la sociedad de almas, dijo Rangiku con una risita. Tanya empezaba a sospechar un poco de la clase de trabajador que era su nuevo colega, pero se lo guardó para sí misma, por ahora, y en su lugar, preguntó. Eso me recuerda, ¿hay algo que deba saber sobre la 10ª división? Oh, no mucho, no hay nada realmente especial en nuestra división. Trabajamos duro y hacemos nuestro trabajo trasladando a los muertos al más allá. El capitán Nishin Shiba es famoso por pertenecer a una de las principales casas nobles y ser un poco pervertido. Pero dejando esa pega, es un buen hombre, aunque necesita aprender a hacer su propio papeleo, reflexionó Rangiku. La 10ª división tuvo un comienzo complicado en la lista de Tanya para unirse. Parecía una división perfecta, pero por lo que parecía, estaba centrada en el combate, y esa descripción del capitán Nishin Shiba no ayudaba. Un empleador que no se encargaba del papeleo sería un fastidio. Por no mencionar que correría el riesgo de asumir la culpa de sus fracasos. Un noble tenía privilegios para pasar la pelota, y ella no quería ser a quien se la pasarán. Rangiku, aparentemente percibiendo la aprensión de Tanya, dijo, no te preocupes por el capitán. Puede ser un poco difícil, pero hace lo correcto. Lo tendré en cuenta entonces. Siguiendo adelante, Tanya preguntó, ¿todas las divisiones están centradas en el combate? Rangiku murmuró y luego dijo, no todas, a ver, bueno, ahora mismo está la 2ª división. Realizan muchas operaciones de recopilación de información y operaciones poco recomendables.
Tanya tenía la clara intuición de que podría ser una forma de policía secreta por la forma en que Rangiku los describió y pensó que sería mejor evitarlos por principio. La 4A División se centra más en curar que en luchar. Reciben algunas críticas de la 11A porque priorizan la curación, pero sin ellos, esos imbéciles estarían muertos 2 veces, estoy segura, dijo con una sonrisa perpleja. Es una tontería causar problemas a tu cuerpo médico, solo pedirles que administren menos morfina cuando la necesitas, murmuró Tanya en voz alta, mientras evaluaba internamente a la 4A. Le gustaba cómo sonaban. Si la 4A estuviera manteniendo con vida a los heridos, estarían en la retaguardia, un trabajo perfectamente seguro para ella. La 9A División se encarga de proteger el Seireitei, la capital de la Sociedad de Almas. Por eso, no salen mucho, pero han aprovechado ese tiempo libre para encargarse de todos los informes generados por la otra división. También mantienen el arte y la cultura del Seireitei. Por eso, ayudan a financiar las imprentas para que produzcan el periódico local, continuó. Controlan los periódicos, eso es, interesante. A Tanya le pareció que la 9A era una mezcla de departamento de propaganda y cuerpo de logística, una buena opción, ya que dudaba que alguien atacara abiertamente al Seireitei. Y, por último, está la 12A, que trabaja en investigación y desarrollo, yo que tú me mantendría alejada de ella, su comandante puede ser desagradable incluso en el mejor de los casos. La mirada que tenía al pensar en la 12A lo decía todo. Ah, créeme, sé a qué te refieres, dijo, asumiendo que esa división debía estar dirigida por subversión de la doctora Adelaide von Schuchel, luego un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que si Lergen estaba aquí, entonces existía la posibilidad de que él también estuviera aquí. Si lo estaba, ¿quién podía decir que no estaba en el 12O? No tenía idea de cuánto tiempo podría haber estado en este mundo o qué podría haber hecho. Demonios, ¿quién puede decir que no dirigía el 12O? Un pensamiento oscuro y terrible. Además de esas divisiones, la mayoría son como el 10O, salen y guían almas o derriban huecos. Bueno, excepto el 1O y el 11O, pero esos son casos especiales, dijo Rangiku. ¿Oh, qué tienen de especial esas divisiones? Preguntó Tanya, lista para evaluarlas. Bueno, el 11O es un grupo alborotador y le gusta pelear. Algunos de los mejores espadachines del Gote y 13 provienen de ellos. Su comandante ama el combate, así que busca oportunidades para luchar contra los Oyous más grandes y poderosos, ya sea él mismo o a través de sus hombres, dijo Rangiku. Ah. Tanya tendría que evitar ser asignada al 11O si pudiera. Prefería no perder la vida porque su comandante decidió cargar con su comando hacia Hueco Mundo en busca de una buena pelea. El 1O está bajo el mando del capitán general Yamamoto y sirve como su personal. Son la fuerza mejor entrenada de la Sociedad de Almas. En una emergencia, ya están en movimiento antes de que algunas divisiones sean alertadas de lo que está sucediendo. Una fuerza de reacción rápida mezclada con el personal general, eso suena eficiente, y extrañamente familiar. En su última vida, pensó que llevarse bien con el personal general le impediría entrar en el campo de batalla, pero eso no sucedió. Al menos la primera dama fue más honesta sobre lo que tramaban, pero aprendió la lección. El Estado Mayor era una apuesta arriesgada, una que no tomaría si pudiera evitarlo. Es un sistema que ya lleva unos 1000 años, y el capitán general es uno de los arquitectos originales del sistema. Tuvo mucho tiempo para trabajar en él, dijo Rangiku, sin que pareciera importarle lo descabellada que fuera su afirmación. Disculpa, ¿acabas de decir que el capitán general tiene 1000 años? Preguntó Tanya, teniendo que aumentar su esperanza de vida de nuevo. Oh, no, el sistema tiene 1000 años. He oído que el capitán general tiene el doble. Tanya dejó el café y se tomó un momento para masajearse el puente de la nariz. Ahora tenía que decidir qué hacer con su vida durante posiblemente 2000 años. Iba a renunciar a la planificación a largo plazo por un tiempo. Solo se volvería loca intentando averiguarlo. ¿Estás bien, Tanya? Preguntó Rangiku. Sí, muy bien, solo estoy aceptando mi aparente casi inmortalidad, respondió ella con indiferencia. Bueno, yo no me preocuparía demasiado por eso, uno se acostumbra, sin mencionar que la larga vida también viene con un envejecimiento más lento, así que puedes disfrutarla más tiempo, dijo, estirando los brazos hacia atrás proactivamente. Tanya no estaba segura de si lo hizo a propósito, pero la desvió de su línea de pensamiento, haciéndola soltar la primera pregunta que le vino a la mente. ¿Envejecimiento más lento?, dijo tomando un sorbo de su café. Oh, probablemente no tengas que preocuparte demasiado por eso tú misma, probablemente florecerás en una adolescente próspera en una década más o menos.
Y como comerás bien mientras estés al servicio del Gote y 13, para entonces también te habrás llenado y tendrás a todos los chicos de la parca detrás de ti, dijo Rangiku bromeando. Tanya no escupió su café. Era demasiado caro para dejar que la sorpresa por el repentino giro de la conversación lo arruinara. Lo terminó, lentamente, lo dejó y exhaló para centrarse antes de responder. Bueno, aunque es bueno saber que mi desnutrición juvenil puede revertirse hasta cierto punto aquí, no soy de las que mezclan trabajo y relaciones. No seas aguafiestas, eres joven, no hay nada malo en encontrar un buen hombre, dijo Rangiku con una sonrisa burlona. No soy de las que tienen relaciones románticas en general y la verdad es que no tengo prisa por encontrar un buen hombre, como dices Tanya aún tenía que lidiar con la cuestión del género y iba a seguir posponiéndola lo más posible. Empezó a tomar su bebida de nuevo, esperando que eso fuera el final. Rangiku la observó atentamente, como si pensara en algo, y luego dijo, ¿y qué hay de una buena mujer? Tanya no tocó el asa de su taza de café, lo que hizo que girara un poco sobre la mesa. Señorita Rangiku-ja. Si eso no te delata, empezaré a usar ropa conservadora. ¿Y entonces qué te pasa? Te he estado contando todo sobre Gote y 13. Tienes que contarme algo jugoso a cambio, dijo Rangiku con una sonrisa burlona. No hay historia, te lo estás imaginando, dijo Tanya con seriedad. No, ahora suéltalo. O no te ayudaré a cortar meses de tu viaje a Central, dijo cruzando los brazos bajo el pecho. Espera, ¿sabes cómo acortar meses de viaje? Preguntó Tanya, inclinándose hacia adelante. No oigo nada jugoso, fue la única respuesta que Tanya obtuvo. Refunfuñando por dentro, Tanya se sinceró. Una vez pensé en tener una vida de casada feliz con una miembro de mi batallón a la que conocía desde hacía años. No era nada serio, un pensamiento fugaz mientras esperaba en una trinchera a que cesaran las bombas y los proyectiles. Eso era todo. Nunca hice nada al respecto. Y lo más importante, como su comandante, sería inapropiado hacerlo. Omitió mencionar que ese pensamiento surgió durante una discusión bastante acalorada con el Ser Décimo, y que se imaginaba a sí misma como su primera vida en esa relación. Rangiku la miró un momento y finalmente dijo, esperaba algo menos sano, pero es curioso que lo primero que pensaras fuera en el matrimonio. ¿Algún hijo en ese sueño de la trinchera? Solo uno, señorita Rangiku. ¿Mencionaste esta ruta más rápida a Central? Insistió Taina. Ah, sí, en los 40 hay un sistema de diligencias al que podemos subir. Nos llevará hasta Central. Los segadores y los posibles reclutas tienen descuento en el viaje. El dueño sabe que es malo para el negocio tener niños y recién llegados con alta presión espiritual fuera de Central. Hay demasiado riesgo de ataques de los suecos, así que los ayuda a llegar a la capital, donde están a salvo. Eso hará que el viaje sea mucho más rápido y no tendré que caminar el resto del camino. Tanya se levantó, poniéndose lo que quedaba de su abrigo y sombrero. Los 40 estaban al menos a medio mes de viaje. Con esta información, Tanya ya no tenía motivos para quedarse en el pueblo, así que estaba lista para partir. Matsumoto Rangiku pensaba que Tanya era una mentirosa muy buena. Era obvio que la chica estaba limpiando su historia de alguna manera. Oficialmente no tenía ni idea de por qué lo hacía, aunque extraoficialmente, sospechaba que la chica estaba lidiando con un gran trauma de la guerra en la que había participado. Así que le permitía mentir, aunque dudaba que Alemania tuviera una sociedad secreta de usuarios de Kido y que Tanya hubiera alcanzado su rango simplemente conociendo a la gente adecuada. Por la descripción de Rukia, luchaba demasiado bien para que eso fuera cierto. Fuera cual fuese la verdad, la chica no estaba dispuesta a abrir las puertas de su mente todavía. Se inclinaba a dejarla guardar sus secretos por ahora. Claro que le interesaba la verdadera historia de la chica y le preocupaba un poco que pudiera ser un peligro para la sociedad de almas. Pero su última pregunta había aliviado esos temores. Claro que la presionó demasiado, pero su respuesta fue reveladora en muchos sentidos. Por un lado, estaba segura de que la chica decía la verdad sobre su pequeño sueño en la trinchera. Y dado por hecho que eso era cierto, su sueño de un matrimonio sano después de la guerra implicaba serios problemas familiares, posiblemente la falta de familia antes de la guerra. Los adolescentes no suelen buscar relaciones duraderas, que son más propias de niños o adultos. Lo que más les interesaba era la pasión. Así que era lógico asumir que tuvo una infancia complicada, posiblemente huérfana. Si hubiera sido una parca más tonta, podría haber dicho alguna tontería como quizás se encuentre con esa soldado en esta vida. Pero conocía las probabilidades y era mejor no dejar que la chica pensara demasiado en el asunto. Algún día la ayudaría a salir de su caparazón.
Estaba segura de ello, pero por ahora, dejó que la conversación se apagara mientras salían del pueblo. Presionarla demasiado y demasiado rápido solo haría que se encerrara por completo. Era mejor trabajar poco a poco en las grietas de su armadura para lograr que se abriera. Tal vez si hablaba con alguien de su edad más visible, esos muros caerían más rápido. Tendría que concertar una cita entre Tanya y Tsir en el futuro para ver si él podía romper su caparazón y ayudarla a lidiar con cualquier trauma latente que tuviera de la guerra y posiblemente de antes de su servicio militar. Durante las 3 semanas de viaje a la década de los 40, Tanya confirmó sus sospechas sobre Rangiku. Era una de esas empleadas, de esas que, de alguna manera, se las arreglaban para hacer su trabajo y luego arrastraban a los demás a un bar local. También confirmó rápidamente que la 10ª teniente sabía exactamente lo que hacía cada vez que mostraba su escote. La mujer era incorregible y disfrutaba de la atención de la gente, quizás demasiado, pero se mordió la lengua para desalentar estos comportamientos. No era su empleadora y Rangiku la estaba ayudando a llegar a Central mucho más rápido de lo que le habría llevado caminar todo el camino. Claro que podría haber encontrado el sistema de diligencia sin ella, pero se daba a entender que, a menos que hubiera un segador de almas allí, no se obtenía el descuento, lo que significaba que probablemente no habría llegado hasta Central con el dinero que tenía. Afortunadamente, los esfuerzos de la mujer se centraban principalmente en los hombres. Así que estaba a salvo de sus comportamientos. Sin embargo, cuanto más pasaba, más le preocupaba que la mujer intentara influir en ella para que repitiera algunos de sus malos comportamientos. Esa preocupación aumentó hasta el punto de que estaba más que dispuesta a pagar para que ambas llegaran a Central, sin importarle que Rangiku no pagara el viaje. De hecho, más tarde sospechó que ese podría haber sido el plan de las mujeres, al darse cuenta de que nunca había visto a la 10ª teniente pagar nada cuando ella estaba presente. Otro mal hábito que Tanya tendría que evitar de la 10ª teniente. Solo esperaba que evitar los hábitos de Rangiku no se convirtiera en una práctica habitual en el futuro. Necesitaba mantener cierta compostura con la mujer a largo plazo si quería tener la oportunidad de conseguir un puesto seguro. Recibir una buena palabra de cualquier teniente de las divisiones compensaba algunas de las complicaciones que la mujer trajo. Gracias al uso de la diligencia, pudieron pasar de la 40 a la 30 en rápida sucesión, convirtiendo el viaje de 2 meses en uno de 3 semanas. Mientras viajaban por los distritos, Tanya notó que estos se volvían más delgados y urbanizados a medida que se acercaban a Central. Cuando llegaron justo al borde de la zona 20, sería mejor llamar a lo que vio una metrópolis construida alrededor de una imponente montaña. Mirando las murallas exteriores de la ciudad que se acercaba, se preguntó qué encontraría dentro. ¿Sería seguro o simplemente otro campo de batalla? Negando con la cabeza, se tranquilizó. Existía la posibilidad de que Hoyos la atacara allí, pero también existía la posibilidad de que apareciera el Ser Décimo. Existía la posibilidad de que el universo entero explotara. Preocuparse por algo sin evidencia de una amenaza real sería solo paranoia y su perdición. Solo necesitaba aceptar las cosas como vinieran y tal vez planificar su eventual retiro dentro de unos 1000 años. 4 meses desde la llegada, Tanya despertó de su reparadora noche de sueño y se preparó para estirar los músculos de la espalda. Salió de la cama a rastras y comenzó a prepararse para el día. Su llegada al centro había sido tranquila. Rangiku Matsumoto le había proporcionado alojamiento y comida en la propiedad de la 10ª división. Luego la dejaron descansar un poco después del largo viaje. La habitación de invitados no tenía nada de especial. Una cama para dormir, un escritorio para leer y escribir, y un armario para su ropa. Una habitación espartana que probablemente solo usaría hasta que la ocupante pudiera ser transferida a un lugar más permanente. Revisó su uniforme y se aseguró de que todos los agujeros y desgarros estuvieran arreglados. Había empezado a coser en las últimas 3 semanas. Al principio había sido un fastidio, pero era más barato, rápido y fiable que intentar encontrar una costurera local que pudiera hacer su trabajo en las pocas horas de descanso que tenía de la diligencia. Hoy era el día en que conocía a sus posibles empleadores en la 10ª división. Estaba decidida a dar una buena primera impresión. Bueno, lo mejor que pudo con lo que le quedaba de uniforme. Con el tiempo, había reemplazado la zona dañada con parches, pero estos no eran del mismo tono de verde y era bastante obvio que lo había hecho ella misma. Era increíblemente visible en el brazo derecho de su uniforme, donde se vio obligada a coser una nueva manga inferior tras cortar los restos destrozados que quedaron tras el ataque de Oyou. La verdad es que no podía hacer mucho al respecto. No era como si pudiera conseguir uno nuevo del imperio.
Quizás tendría la oportunidad de comprar ropa nueva, aunque lo dudaba, pues sus reservas de dinero se estaban agotando rápidamente. Con suerte, esta nueva organización a la que se estaba uniendo le proporcionaría pronto un uniforme nuevo. Incluso si se trataba de esos anticuados uniformes de Shyakush, sería mejor que el uniforme que poco a poco se estaba convirtiendo en retazos. Se vistió, abrochó su insignia de asalto ala plateada en el bolsillo inferior izquierdo del pecho, abrochó su zanpakuto al cinturón del lado derecho y se puso el sombrero. Decidió dejar su abrigo en el gancho junto a su arma de asta. Este era el lugar más seguro de la sociedad de almas. Podría considerarse un insulto llevar un arma innecesaria para su posible trabajo. Lista para el día, salió de su habitación y cerró la puerta con fuerza. Dándose la vuelta, echó a andar hacia el sonido de la cena. Suponiendo que allí podría conseguir comida y un buen café. Cruzando el pasillo principal, giró a la izquierda y se adentró en el edificio, llegando al comedor de la división. Había una docena de segadores de almas vestidos con túnicas negras, comiendo y charlando en una enorme sala con capacidad para unas 200 personas. Cerca del fondo, vio lo que supuso que era un chef preparando la comida. Empezó a caminar hacia la zona de preparación de comida, notando algunas miradas extrañadas de los segadores de almas, pero rápidamente se encogieron de hombros y volvieron a lo que estaban haciendo. Supuso que habían visto su espada y habían dejado de lado cualquier pregunta que tuvieran. Tomó algo de comida del sistema tipo buffet y se sirvió una taza de café de la pequeña selección. Llevando una bandeja con su desayuno, se dirigió a la mesa vacía, lejos de la mayoría de los demás clientes. Se sentó y comenzó a disfrutar de su desayuno, satisfecha con el comienzo del día. Oyó pasos acercándose detrás de ella. Esperó a que la persona estuviera justo detrás antes de girar la cabeza y ver al chico de pelo blanco vestido de negro acercándose. La miraba fríamente, escrutándola. «Buenos días», dijo, tomando la iniciativa, levantándose y extendiendo la mano. Exteniente Coronel Tandja von de Gurechav. Era muy probable que este chico fuera hijo de alguien importante, ya que portaba una espada y vestía las túnicas negras comunes entre los segadores de almas. Quizás el hijo de la nobleza local. Quienquiera que fuese, le vendría bien causarle una buena impresión. Aunque, como un pensamiento fugaz, notó que el chico era aproximadamente una pulgada más bajo que ella. El chico la observó por un momento y luego estrechó su mano extendida. Tercer asiento Tsiri Tsugaya, gusto en conocerla, señorita de Gurechav. Supongo que usted es la chica que Matsumoto encontró en los distritos exteriores, preguntó, pasando junto a ella hacia el asiento frente al suyo. Tercer asiento. Extraño rango militar, suena alto en la jerarquía, pero es difícil de decir con la poca información que tengo, pensó. Tu suposición sería correcta, Itsugaya. ¿Puedo asumir que ya escuchaste el informe completo? Él asintió. Maravilloso, entonces podemos pasar a preguntas más interesantes. ¿Te unirías a desayunar conmigo? Esperaba que esto le indicara al chico que era una invitada amable y una colega digna. Claro que Matsumoto quería que hablar contigo de todas formas, aunque por favor, soy el tercer asiento Itsugaya. Trabajé muy duro para conseguir ese título, dijo, tomando asiento frente a Tanya. Matsumoto había enviado al chico a hablar con ella. Quizás esto era algún tipo de operación de contrainteligencia. Presentar a una joven impresionable a un chico apuesto con la esperanza de obtener más detalles sobre su historia. Bueno, eso no era probable que funcionara. Mis disculpas, tercer asiento Itsugaya, de Gurechav me vendría bien entonces. Dudo que mi rango de teniente coronel tenga algún mérito en este mundo y mi título de Bon probablemente también sea nulo e inválido. Tanya tomando asiento. Sí, lo que pasó en tu vida realmente significa poco en este mundo, aunque algún noble podría tener en cuenta la nobleza de tu antigua familia y ofrecerte adoptar en su familia si te encuentran un segador de almas lo suficientemente fuerte, explicó Itsugaya. Entonces parece que no me querrían. Conseguí el Bon por mis logros en la academia de guerra, no por mi familia, reflexionó Tanya mientras cortaba el panqueque en su plato con un cuchillo. El chico de pelo blanco arqueó una ceja y dijo, ¿conseguiste tu rango por tus estudios? Que Matsumoto contara tu historia me hizo pensar que tu nobleza te ayudó a entrar en el ejército. Oh, no, primero me uní al ejército. Los huérfanos no tienen muchas oportunidades laborales estables. Fueron mis esfuerzos en el cuerpo de logística los que me ayudaron a conseguir la oportunidad de asistir a la prestigiosa Academia de Guerra. Allí me gradué entre los 12 caballeros y recibí un título nobiliario menor. De ahí ascendí a teniente coronel.
Disfrutó de su café antes de preguntar. Lo que me recuerda, ¿cómo está organizada la jerarquía aquí? La gente sigue usando títulos militares, pero no en el contexto al que estoy acostumbrada. Con un poco de evasivas, le contó parte de su historia. Ahora esperaba que él hiciera lo mismo. Me imagino que el mundo de los vivos manejaría las cosas de otra manera. Bueno, un resumen rápido, hay 20 asientos de oficiales por división. El primer asiento lo ocupa el capitán y el segundo, un teniente. Cada asiento está destinado a supervisar a unos 10 segadores, con divisiones que en total suman poco más de 200 segadores. Tanya dejó de beber mientras hacía los cálculos. ¿Esos son unos 2.600 hombres en 13 divisiones? Preguntó algo confundida, comparada con el ejército del imperio, esa era solo una división, y además con una escasa de personal, suponiendo que esa división acababa de perder la mitad de sus fuerzas. Sería mejor decir que eran 13 compañías en la estructura de una brigada con pocos efectivos. Sí, creo que la última vez que supimos que éramos poco menos de 3.000 en total, dijo, confirmando la terrible verdad para Tanya. Las razones por las que el distrito exterior era tan malo eran porque los protectores no tenían la mano de obra para hacer lo necesario. Debo decir que es un número bastante bajo, ¿ha habido problemas de reclutamiento?, pensó ella, intentando averiguar cómo habían llegado a tener tan pocos hombres. No, en realidad no, creo que los números se basan en las tradiciones más que en nada, dijo, sin preocuparse en absoluto por el bajo número de su fuerza de defensa. Entonces, como teniente coronel, ¿cuántos hombres lideraba? Es una pregunta justa, pensó Tanya antes de decir. Mi Salamander Kampfgruppe estaba compuesto por un batallón de infantería, 2 batallones de aviones y 2 compañías blindadas. En total, creo que con toda su fuerza podría reunir a 1.700 hombres. Él asintió como si comprendiera. Ah, bueno, ten en cuenta que un Reaper probablemente valdría por 50 de tus hombres. Quizás, pero si esos 50 hombres estaban en aviones, no estoy tan segura, reflexionó ella, mirando a los Reapers vestidos de negro. Bueno, los aviones no son algo con lo que tengamos que lidiar aquí, dijo Itsugaya encogiéndose de hombros. Probablemente sea lo mejor entonces. Tengo una pregunta desde hace tiempo, que no he tenido la oportunidad de hacer. Supongo que, como oficial con asiento, has estado en el mundo de los vivos. ¿En qué año estaríamos ahora?, dijo Tanya, hurgando en su utensilio. La última vez que revisé el año actual, era 1981, aunque yo no me preocuparía demasiado por el mundo de los vivos. Solo te distrae y puede dificultar el paso por la academia. Claro, solo me interesa saber cuánto tiempo ha pasado desde que aprobé, me pregunto si ya tienen coches voladores, reflexionó en voz baja mientras intentaba recordar todas las oportunidades de acciones que existieron desde los 80 en adelante. Por supuesto que cumpliría con su deber con los Soul Reapers si se unía a sus filas. Pero no había nada malo en tener un buen fondo de reserva por si acaso ocurría algo desafortunado. Oye, Sir, ¿a quién tienes aquí? ¿Una nueva novia? A Momo se le va a romper el corazón oír eso, retumbó una voz fuerte detrás de Tanya. Rápidamente se giró para ver qué causaba el sonido. La próxima vez miraría hacia la puerta para poder ver quién entraba. De pie junto a ella estaba un hombre alto de cabello oscuro con una amplia sonrisa en la túnica negra, pero llevaba un ori blanco encima que mostraba la iconografía de la 10ª división. Capitán Shiba, ¿podría por favor no saltar a ideas tan descabelladas como esa? Esta es la ex-teniente coronel Tanya von de Gurechav, la nueva recluta que Rangiku encontró mientras estaba en los distritos exteriores, explicó Itsugaya. De Gurechav, este es el capitán Isshin Shiba, comandante de la 10ª división. El ahora nombrado capitán Isshin Shiba se tomó un momento para observarla, poniendo su mano en la barbilla mientras pensaba. ¿En serio? ¿Esta es la niña que mató a un Ollou? Parece incapaz de matar ni a una mosca. Puso la mano sobre la cabeza de Tanya y le despeinó. O sea, con ese pelo despeinado, nadie en su vida anterior había intentado algo así con ella. Había pasado años cultivándose el respeto de los adultos. Que la trataran como a una niña la irritaba, y en un instante, su máscara se desvaneció. Su frustración hizo que sus ojos se agudizaran, y una sutil presión espiritual comenzó a filtrarse en la habitación. Un momento después, el capitán se detuvo y se apartó, y ella recuperó la compostura. Carraspeando, dijo, sí, soy yo quien mató a ese Ollou. He tenido mucha práctica luchando contra oponentes más fuertes a lo largo de mi vida. Estoy segura de que cualquiera con mi entrenamiento podría hacer lo mismo.
Intentó quitarle importancia a su arrebato cambiando de tema y, al cabo de un momento, añadiendo un poco de humildad a su aparente personalidad. El capitán se recuperó rápidamente y respondió: no te subestimes, la mayoría de los Soul Reapers apenas pueden llevar espadas cuando se unen a la academia. No solo lograste eso, sino que lograste matar a un Ollou. Espero que seas un maravilloso oficial sentado en el 10º. ¿Cómo vas con el papeleo, por cierto? Adecuado, hago el mío, y solo el mío, dijo Tanya recordando lo que dijo Rangiku. Bueno, entonces tal vez no un oficial sentado, dijo el capitán con una sonrisa, dejando a Tanya preguntándose si solo había hecho una broma. Antes de que la conversación pudiera continuar, Tanya vio a Rangiku Matsumoto entrar en la cafetería. Miró a su alrededor, los vio y se acercó. Buenos días, capitán Shiba, Sir, veo que ya conociste a Tanya. Rangiku, me alegra ver que tu pecho ha vuelto, y sí, estaba conociendo a tu nuevo pequeño petardo, comentó Shibe antes de sentarse junto a Tanya. A Rangiku, por su parte, parecía no importarle. Tengo un buen presentimiento sobre sus posibilidades de ser aceptada en la academia. Bueno, de Gurechaz parece tener un control sorprendente sobre su energía espiritual, comentó Itsugaya. Probablemente apruebe las prácticas del examen de ingreso sin problemas. Rangiku asintió y dijo: sí, probablemente solo tendrá problemas con lo que tiene que estudiar, algunas leyes y códigos de conducta, pero planeo llevarla a conseguir los recursos que necesita para estudiar y algunos materiales de la academia que necesitará. Tanya se sorprendió por la poca o ninguna reacción de los comentarios de Shiba. En su primera vida como oficial de recursos humanos, tuvo que hacer que despidieran a hombres o los enviaran a un entrenamiento de sensibilidad por tales comentarios. ¿Era este el privilegio de la nobleza o simplemente estaban tan acostumbrados a su comportamiento que a nadie le importaba? Fuera lo que fuese, volvió al momento presente y preguntó: ¿cuánto tiempo tengo para prepararme para este examen de ingreso? Un mes, comienza con el año nuevo, dijo Rangiku con una sonrisa. ¿Un mes? Iba a estar ocupada durante bastante tiempo entonces. No era probable que aprobara tal como estaba si el examen incluía historia o pruebas legales. Tendría que estudiar mucho. Se levantó de la silla, sin importarle que el capitán Shiba le robara un poco de tocino del plato, y dijo: bueno, entonces debería empezar a prepararme. Señorita Matsumoto, por favor, enséñeme qué debo hacer. Luego asintió a los otros dos oficiales de la división. Un placer conocerlos, dijo antes de caminar junto a Rangiku hacia la salida. Algunos elementos de la sociedad de almas eran francamente ridículos. El edificio que pasaba al caminar por las calles parecía propio del antiguo Japón, pero al entrar, vio comodidades bastante modernas. Había visto lámparas, ventiladores de techo y algunos otros artículos que necesitaban energía, y dentro de la tienda de uniformes de la Academia de Artes Espirituales, había visto máquinas de coser eléctricas, que parecían de los años 60. Esta diversidad de estilos la llevó a preguntarse si la nueva división, que ella sabía que controlaba las artes y la cultura, estaría impidiendo el uso de materiales y diseños modernos en la construcción de edificios. No era algo del todo imposible. Cuanto más veía, más parecía que este lugar tenía una planificación muy centralizada. Quizás tenían comités sobre qué adoptar del mundo de los vivos. De ser así, sus planes de construir una ciudad tecnológica estaban condenados al fracaso desde el principio. Un día se habría despertado con un grupo de matones vestidos de negro quemando su tienda por ser demasiado progresista con la tecnología o por alguna otra acusación para mantener a la gente dependiente del gobierno. Había tenido una prueba para un Shyakush de la academia, que aparentemente era blanco en comparación con el negro del Gotei 13, y tenía colores definidos por género. El uniforme para mujeres tenía pantalones rojos, una camiseta interior y una raya en cada manga de la camisa blanca. Parecía mucho más claro que su uniforme militar verde actual, lo cual era una ventaja, aunque no le gustaban las sandalias. Entendía la tradición que las había motivado. Pero, francamente, marchar por Rusia le había hecho comprender mejor la necesidad de unas buenas botas. Por ahora, había tolerado las sandalias, pero había visto suficiente variedad en los uniformes del Gotei 13 como para preguntar sobre el uso de botas, al menos en campañas fuera de Central. De allí la llevaron a lo que parecía una librería, donde usó lo que le quedaba de dinero para comprar algunos libros que necesitaría para prepararse para los exámenes de ingreso. Estar prácticamente sin Blanca no era una situación deseable, pero sí una inversión que valía la pena para asistir a la academia. Había conseguido un libro de historia que sospechaba había sido editado para ajustarse a la cosmovisión de los segadores de almas.
Un libro sobre dictos Shinigami, objetivos y prioridades de misión, que le informaba que su Gotei 13 no era el gobierno. Había algo por encima de ellos llamado Central 46. De vuelta en su habitación prestada en la 10ª división, leía estos libros con interés. Era bueno que quienquiera que hubiera creado este gobierno hubiera puesto algún tipo de organismo de control sobre sus fuerzas armadas. Pero no estaba segura de que Central 46 fuera la mejor implementación de un organismo de control. 40 sabios y 6 jueces estaban destinados a mantener el control de la sociedad de almas y procesar a cualquier Shinigami que infringiera la ley. Era una rama judicial enorme y, por lo que ella podía ver, no había representación para el pueblo. Sí, aparentemente los 40 sabios estaban destinados a cumplir con esa función, pero con la casi inmortalidad presente y viviendo dentro de una ciudad prohibida aquí en Central, no podía imaginar que tuvieran mucha idea de lo que realmente sucede en el mundo moderno. Se habían reunido hace 1000 años, lo más probable era que estuvieran completamente desfasados. Tendría que conseguir cualquier libro de leyes para informarse sobre su decisión y evitar caer en trampas y ser declarada hereje o traidora. Y hablando de religión, rey de las almas, los detalles eran escasos, pero al parecer la antigua idea japonesa de adorar al emperador aún perdura en este mundo. La gente veneraba a este rey de las almas como una especie de dios. Afortunadamente, al parecer, vivía en uno de esos mundos menores de los que había oído hablar, y la Central 46 obtenía su poder del mandato que él les había otorgado. No sabía si este rey de las almas era el equivalente a un ser X en este universo, o si simplemente era un ser poderoso que convenció a todos de ser Dios, pero por ahora, planeaba mantenerse lo más lejos posible de él. Hojeando el resto del libro, también encontró la declaración oficial sobre la función de los segadores de almas. Los dos primeros ya los conocía: proteger la capital y trasladar almas a la sociedad de almas. Los dos últimos se referían al despliegue de fuerzas en territorio enemigo y al mundo de los vivos. El segundo tenía sentido. Tal vez se estaba produciendo una invasión o yoru en el mundo de los vivos, y se necesitaban más que un par de segadores para lidiar con ellos. Pero la primera, ¿qué era territorio enemigo? Si se tratara del mundo del que provenían los suecos, uno pensaría que simplemente usarían su nombre. Pero no mencionaron despliegue en hueco mundo, sino enemigo, lo que sugiere que había fuerzas de las que los segadores de almas no querían hablar. Si había fuerzas de las que no querían hablar, eso podría significar que rivalizaban con la sociedad de almas, o que creían haber sido exterminados y ya no querían hablar de ellas. Tendría que estar atenta a estos asuntos en el futuro, y reafirmó su compromiso de no estar en primera línea esta vez. Hojeando el último libro, encontró referencias a 4 estilos de lucha que componían el combate de Soul Reaper. Kido, que, hasta donde ella sabía, era la magia de este mundo. Aunque mencionaban la necesidad de frases clave para usarla. Quizás las fórmulas matemáticas ignoraban esta regla. De ser así, podría adaptar algunas de ellas para ejecutar algunos de los hechizos de Kido. No gritar lo que hace sería una gran ventaja en combate, y le gustaría conservarlo. Zanjutsu esgrima sería algo que probablemente tendría que entrenar. La mayor parte de su experiencia previa en combate era con pistolas y bayonetas. Así que aprender esgrima sería una experiencia nueva. A Kuda probablemente no le causaría ningún problema, aunque, por sus descripciones, era combate cuerpo a cuerpo. Y tenía mucha experiencia con eso, aunque prefería tener un cuchillo en una mano mientras lo practicaba. Y finalmente, estaba Oh. Este sonaba un poco ridículo. Se trataba de controlar la agilidad y la velocidad para moverse más rápido de lo que el ojo podía detectar. Le costaba creer que eso realmente pudiera lograrse. Por otra parte, en rigor, ya no eran cuerpos físicos. Eran almas. Quizás existía una habilidad de teletransportación de alcance limitado que se volvía disponible cuando no se tenía un cuerpo físico. Estaba catalogada como una técnica defensiva, pero ella sabía cómo la velocidad y la agilidad podían ser útiles en una capacidad ofensiva por su tiempo en el ring. En resumen, esta técnica de carrera probablemente estaría entre sus prioridades, solo por la capacidad de escapar de un problema si las cosas salían mal. Sentada en la silla de su escritorio, estiró la espalda y preparó un programa mental. Tenía un mes para prepararse para el examen práctico. Incluso si el examen era tan fácil como demostrarles que tenía presión espiritual, aún tendría que aprobar cualquier examen legal e histórico que le plantearan para asegurarse de ser una buena estudiante para su programa. Y suponiendo que también quisieran una prueba de su habilidad con la espada, probablemente necesitaría practicar con alguien que pudiera darle una idea razonable de lo que se le exigiría.
Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, una idea empezó a formarse. Tercer asiento, Sir Itsugaya, había esperado varias cosas hoy. El capitán Shiba deslizando sus papeles sobre su escritorio, Rangiku bebiendo hasta quedar debajo de una mesa celebrando una misión bien hecha, tener que darles a Konoya y Shiro-sama otro sermón sobre la etiqueta de oficina porque estaban usando Shunpo para correr por el pasillo otra vez. Lo que no esperaba era que Degurechav se acercara a él en la oficina de la división con una petición. ¿Quieres batirte a duelo conmigo?, preguntó, tratando de descifrar sus motivos. Nada tan dramático, dijo la chica rubia negando con la cabeza. Un entrenamiento de práctica sería una mejor manera de entender mi posición. Estoy más acostumbrada a luchar con el dedo en el gatillo y la hoja en la punta del rifle. La lucha con espadas no es algo que se haga en la guerra moderna, pero parece que es una habilidad que tendré que aprender antes de entrar en la academia. Tenía razón, en cierto sentido, pero normalmente la academia se encargaba del entrenamiento después de que los estudiantes ingresaran. La prueba era un simple examen de la capacidad de un estudiante para usar la energía espiritual y si estaría dispuesto a dar su vida por sus amigos y la humanidad, y si no, ¿podría enseñársele eso? Lo primero lo tenía de sobra, lo segundo, no estaba seguro, pero quizás esta era una oportunidad para descubrirlo. Además, alguien que intentaba superarse trabajando duro merecía algo de tiempo de su día. Claro que puedo hacer un par de rondas contigo, hay un área de entrenamiento junto a la cafetería. ¿Nos vemos allí al mediodía?, ofreció. Suena bien. Gracias por tu ayuda, dijo la rubia con una sonrisa antes de salir, probablemente para prepararse. Vaya, Rangiku, ¿acabas de tener una cita con Tanya? ¿Trajiste a una bruja que puede hechizar incluso su corazón frío?, bromeó Isin en cuanto se cerró la puerta. Menos bromas, más informes finalizando, replicó Rangiku, ocupada con un montón de papeleo. Vamos, hay que tenerle un poco de humor a la situación. O sea, las chicas tienen la misma mentalidad de trabajo duro que Tsir. Si no se enrollan, tenemos que burlarnos de ellas por al menos ser un reflejo de género la una de la otra, dijo Isin con una sonrisa mientras Sir suspiraba molesto. Capitán, por muy linda que sea la idea de que esos dos sean pareja, se asustó cuando la tocaste, y creo que aún no está lista para hablar de por qué. Ese tipo de bromas podrían darle una razón para mantenerse amurallada, dijo Rangiku mientras dejaba el bolígrafo para mirar al capitán al otro lado de la habitación. El capitán se encogió de hombros. Creo que le estás dando demasiadas vueltas, Rangiku. Era una oficial militar, ¿verdad? Probablemente simplemente no le gusta que la traten como a una niña, afirmó mientras escribía algo en el formulario que tenía delante. Sir se levantó. Bueno, ya que se divierten haciendo de casamenteros, creo que voy a hacer otra cosa, dijo, recogiendo lo que quedaba de su papeleo semanal y saliendo de la habitación. Iría a terminar su trabajo en la cafetería y luego se ocuparía del entrenamiento de Tanya. ¿Estás seguro de esto, Degurechav?, preguntó Sir mientras estaba en el patio de entrenamiento frente a la chica rubia. Necesito tener una base de lo que se requiere para lograr, respondió ella, sacando su espada de una mano de su vaina. Puedo entender eso, pero ¿no deberíamos usar espadas de práctica para tu primer combate?, preguntó Sir, un poco preocupado por la seguridad de todos. Como para responder a esa pregunta, el ojo de Tanya comenzó a brillar azul pronto seguido por su espada plateada. He cubierto mi espada con un hechizo repulsivo, ahora mismo es tan peligroso como un palo de madera. Dijo con naturalidad. ¿Una barrera Kido alrededor de la espada? No era algo que hubiera visto antes, pero con el tiempo pensó que podría replicarlo. De acuerdo, entonces reglas simples, te golpeo o me golpeas, eso es una victoria, me obligo o te obligo a salir del cuadrado, eso es una victoria, ¿entiendes las reglas?, explicó, desenvainando su espada y adoptando una postura a dos manos. Sí, confirmó Tanya, adoptando una postura con la espada en la mano derecha frente a ella, la izquierda libre paralela al pecho. Como era su primera vez, pensó que sería indulgente con ella. Podría usar Shunpo para acortar la distancia más rápido de lo que ella podría ver, pero eso no le serviría de nada. Así que se movió lo suficientemente rápido como para que ella lo viera llevar la espada hacia la derecha. Ella contraatacó con su propia espada, desviándola y moviéndose a su izquierda. Intentó deslizarse bajo su guardia, pero él la bloqueó y la devolvió con un empujón. Ese era un problema en el que tendría que trabajar, pensó, su espada de una mano no tendría la fuerza para desviar mi espada de dos manos, lo que significaba que su única esperanza era encontrar la manera de pasar por debajo de mi guardia.
Se movió para golpearla de nuevo, pero esta vez ella movió la mano abierta para bloquear. Él empezó a retroceder para no cortarle la mano, cuando su espada golpeó una barrera sólida que se formó frente a ella. Entonces ella hurgó bajo la barrera que mantenía su espada ocupada y lo golpeó en el hombro. No está mal, dijo él, retrocediendo para darle espacio. Su manejo de la espada era rudimentario, pero sabía lo que hacía en una pelea. Así que tengo una pregunta, ¿por qué te uniste al ejército? Entiendo que no tenías muchas opciones como huérfana, pero poner tu vida en riesgo de esa manera parece una tontería. La chica volvió a su postura mientras retrocedía, el imperio se dirigía a la guerra, podía verlo y sabía que sería devastador. Simplemente quería estar en un lugar más adecuado para mí cuando llegara el momento. Pensé que si podía ascender lo suficiente en los rangos, las cosas mejorarían. Renunció a su infancia para intentar prevenir la guerra o asegurarse de que no fuera devastadora. Ambos decían mucho y realmente no importaba cuál era, el objetivo era proteger vidas humanas, lo que significaba que tenía una buena oportunidad de triunfar en la academia. Un objetivo noble. Él estabilizó su espada. Vamos de nuevo. Usó Shumpo para moverse a su flanco más rápido de lo que su ojo podía seguir, tomándola por sorpresa, pero le dio la oportunidad de recuperarse antes de atacar. Ella bloqueó su ataque con su barrera, pero esta vez él retrocedió antes de que ella pudiera contraatacar y golpeó su espada contra el suelo antes de patear la barrera. Esta vez se vio obligada a retroceder un par de pies y cruzar la línea del cuadrado. Bajó la guardia y estaba a punto de prepararse para el siguiente entrenamiento cuando notó algo. Ella respiraba un poco agitadamente por el golpe, pero estaba sonriendo. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. No, es solo adrenalina corriendo por mi sistema, dijo ella retrocediendo hacia el cuadrado. ¿Te gustaría otro entrenamiento?